Capítulo 21. Compañero daoísta, ¿conoces el estandarte de almas miríadas? ¿Has pensado en algunas preguntas? En el mundo completamente oscuro, Nasita miraba burlonamente las almas de los sabios. ¿Cómo pudiste localizar el poder del abismo escondido dentro del árbol del mundo con tanta precisión? El corazón del dios de la hierba es mío, y tengo una autoridad extremadamente alta sobre el vacío. ¿Pero por qué nunca he manipulado el vacío ni lo he usado contra ustedes? ¿Y por qué me mostré completamente inconsciente cuando lo usaron para llevar a cabo su plan de convertirse en dioses? Nasita deambula libremente dentro del poder del abismo. Cada brizna de poder abismal que extraes del árbol del mundo usando el vacío ha dejado mi marca en secreto. Entonces, ¿lo entiendes ahora? Todo lo que has hecho solo ha sido para mi beneficio. Nasita permaneció allí con una sonrisa tranquila en su rostro, como si se burlara de la estupidez de los sabios. Si hubieran tenido más cuidado, no estarían en esta situación, pero desafortunadamente, su deseo de convertirse en dioses ya los ha hecho perder la razón. Una actitud tan victoriosa y burlona hirió profundamente los frágiles corazones de los sabios. Podían sentir el inmenso poder del abismo que los rodeaba retrocediendo. Mató a 100.000 personas. Cometió innumerables actos malvados y pagó un precio altísimo. Incluso su cuerpo se ha disuelto. La poderosa fuerza que finalmente había adquirido se desvanece rápidamente. Son como jugadores locos, que lo tienen todo arreglado, engañados para apostarlo todo, fantaseando con llegar a la cima, solo para perderlo todo y tener que soportar el desprecio de los ganadores. Además, el ganador que les hizo perderlo todo fue el dios tonto que habían encarcelado y al que siempre menospreciaban. Aquellos que se consideran sabios hace apenas un minuto mostraban orgullosamente su grandeza frente a los demás, pero en un abrir y cerrar de ojos fueron pisoteados y humillados por el dios tonto al que una vez menospreciaron. Este enorme contraste fue demasiado para ellos y se derrumbaron por completo. ¿Tú? Para lograr sus propios objetivos, no dudaron en violar tabúes e incluso causaron la muerte de 100.000 personas. Tan traicionero y despiadado. ¿Qué clase de dios eres? ¿Gallinero? A Nasita le pareció haber oído algo gracioso y no pudo evitar estallar en carcajadas otra vez. ¿Dioses? Sí, los dioses aman a la gente. Yo una vez fui un dios que amaba a la gente. Prestaba atención a todo en Sumeru. Me comprometí y me reprimí, esforzándome al máximo por convertirme en un dios excelente. ¿Pero qué obtuve al final? Represión y comparación sin fin. Y 500 años de prisión. En los últimos 500 años, si hubieran sido más amables conmigo, si Sumeru hubiera tenido más creyentes como Dina de que me amaran, hoy no estaría en esta situación. Las consecuencias de hoy son el resultado de las causas de ayer. Ahora que las cosas han llegado a este punto, ¿qué derecho tienes a juzgarme con los estándares de los dioses? Nasita se quedó parada en el abismo, como una niña que había sufrido una gran injusticia, desahogando su ira libremente después de lograr su venganza. Finalmente, cuando estaba cansada, agotada y sentía que todo no tenía sentido, logró reprimir sus emociones. De todos modos, tengo que agradecerte. Gracias a todos ustedes, obtuve un inmenso poder abismal, datos precisos y no tengo que soportar la infamia de matar a 100.000 personas. Sus reacciones tras descubrir la verdad son tan divertidas como esperaba. Ahora, prepárense para su destino. La ciudad de Sumeru estaba envuelta en oscuridad. Mientras Nasita era devorada, innumerables personas huyeron frenéticamente. Pero justo cuando pensaban que incluso los dioses habían sido derrotados y estaban desesperados por su futuro, sus piernas se debilitaron por el miedo. Ocurrió un milagro. Una luz verde vibrante brilló, convirtiéndose en la única fuente de luz en este mundo. La gente miró en dirección a la luz y vio un resplandor que contenía el poder de la vida estallar, atravesando al monstruo de color negro violáceo. Y su dios, rodeado de cientos de miles de luces verde esmeralda, emergió lentamente del cuerpo del monstruo. En el momento en que ella apareció, las personas que huían se detuvieron como si hubieran encontrado esperanza nuevamente, y la desesperación en sus rostros fue reemplazada por alegría. Es el señor pequeño rey Yerba afortunado. El señor Yerba pequeña suerte está bien. En un instante, toda la ciudad de Sumeru se alborotó. Una gran ovación recorrió la ciudad como un tsunami, y un poder de fe aún mayor se transformó en una luz dorada visible, y se precipitó hacia ella. Rodeada por el poder de la fe dorada, se parecía a la deidad más majestuosa del mundo. Ella flotaba en el aire, mirando a la multitud que estaba abajo,
y hablaba con aire de autoridad. He derrotado a los demonios. Ahora, en nombre de los dioses, juzgo a los sabios, incluido Azar. Tan pronto como terminó de hablar, Nasita extendió la mano y apareció un palo de madera en su mano. Este palo de madera mide aproximadamente 1,6 metros de largo y es completamente de color blanco rosado. En la punta crece una hoja de casi 1 metro de largo. Utiliza un palo como poste y una hoja como pancarta. A primera vista, el palo en la mano de Nasita parece una bandera. Sí, el palo que tiene en la mano es la rama más contaminada que desprendió del árbol del mundo. El árbol del mundo tiene la capacidad de almacenar recuerdos, por lo que la rama que Nasita rompió tiene una función: contener, o más precisamente, encarcelar almas. Sosteniendo una rama del árbol del mundo, Nasita habló nuevamente. Los sabios, liderados por Azar, por sus propios deseos egoístas, se apoderaron por la fuerza de las mentes del pueblo, tocaron poderes prohibidos y causaron la muerte de 100.000 personas. Sus crímenes son imperdonables. Ahora, declaro que las almas de Azar y los demás sabios están condenadas a prisión eterna, a sufrir el tormento de ser desgarradas y a ser quemadas por el fuego kármico por toda la eternidad, sin esperanza de liberación. Tan pronto como terminó de hablar, Nasita, sosteniendo la rama del árbol del mundo, golpeó el vacío fuertemente. De repente, el monstruo con forma de pulpo se estremeció violentamente y luego explotó con un estallido, convirtiéndose en innumerables motas de luz negra. El alma de Dios contenida en el interior también fue atraída incontrolablemente hacia las hojas de las ramas del árbol del mundo bajo la poderosa succión, y en un instante se fusionó con las hojas y desapareció. Después de absorber el alma de Dios, las hojas comenzaron a cambiar de color, de blanco rosado a morado oscuro, e incluso un tenue humo negro se elevaba desde la superficie de las hojas. Al mirar las hojas que emitían humo negro, los labios de Nasita se curvaron en una leve sonrisa. Estaba escondiendo algo. Ella efectivamente recogió el alma de Dios en la hoja, pero no olvidemos que para convertirse en dioses, Azar y los demás también extrajeron las almas de 100.000 personas. Así que ahora, lo que está prisionero en esta hoja, además de las almas de unos pocos sabios como Azar, es el alma de un total de 100.000 personas. En cuanto a por qué está recolectando tantas almas y cómo planea castigar las almas de Azar y los demás. Compañero daoísta, ¿alguna vez has oído hablar del estandarte de las 10.000 almas? Capítulo 22. Ascendiendo al trono. Sosteniendo las ramas del árbol del mundo en su mano, los ojos de Nasita brillan con una agudeza aún mayor. Nunca tomó en serio a los sabios de la orden de la iglesia. La razón por la que dedicó tanto tiempo a organizar un plan tan ambicioso fue simplemente para alcanzar sus propios objetivos y obtener mayores beneficios. De hecho, incluso si no hubiera intervenido, el plan de la iglesia de convertirse en un dios estaba destinado al fracaso. El plan propuesto por el vacío, extraer las almas de 100.000 personas para llenar y formar las almas de los dioses, y luego remodelar sus cuerpos con el poder del abismo, puede de hecho permitir que los sabios se conviertan en dioses. Pero ¿qué sucede después de convertirse en un dios? El vacío no lo dijo. La muerte es igual para toda vida. En vida, los sabios de la iglesia ocupan altos cargos y gran poder, controlando la vida y la muerte en el monte Sumeru. Pueden experimentar con quien quieran, y un solo decreto puede cambiar el destino de innumerables personas. En vida nadie se atrevió a desobedecerles, pero las cosas fueron diferentes después de la muerte. Después de la muerte, el poder, la riqueza y el estatus no se pueden llevar consigo, todos son almas iguales. ¿Cuántos sabios hay? ¿Y a cuántas personas han asesinado tras extraerles el alma? Te temíamos cuando vivías, pero ahora que estás muerto, ¿qué son ustedes, unos pocos sabios comparados con nosotros? ¿Creen que pueden intimidarnos, 100.000 almas muertas? Para esas 100.000 almas, los sabios fueron sus asesinos, los que los separaron de sus seres queridos. Esto fue una venganza de sangre. Por lo tanto, cuando los sabios fusionaron sus almas en el abismo, su destino ya estaba sellado. Esas 100.000 almas definitivamente no los dejarán ir. La razón por la que el monstruo formado a partir del poder del abismo explotó no fue porque Nasita hizo un movimiento, sino porque después de que Nasita se fue, sin ningún efecto disuasorio, las 100.000 almas inmediatamente comenzaron a matar las almas de Azar y los demás. 100.000 almas se lanzaron hacia adelante, desgarrando las almas de los sabios con locura, como si quisieran aplastarlos hasta los huesos y chuparles la médula. Las 100.000 almas que componen el cuerpo principal estaban en caos,
por lo que el cuerpo naturalmente no pudo sostenerse y explotó. Ahora, Nasita ha llevado las almas de los sabios a las ramas del árbol del mundo, lo que significa que incluso si Nasita no los tortura ella misma, las almas de Azar y los demás serán torturadas por 100.000 almas cada día, haciendo que sus vidas sean peores que la muerte. Además, también debo mencionar a Nafis, la maestra de Tina. Incluso antes de salir de la prisión, Narsida ya había dispuesto el destino de los sabios. En cuanto a Nafis, la razón por la que Narsida quería matarlo es bastante simple. El encarcelamiento del pequeño rey de la hierba de la suerte es una decisión que los sabios han seguido durante 500 años, y todos los sabios saben sobre el encarcelamiento del pequeño rey de la hierba de la suerte. Apoyar el continuo encarcelamiento del pequeño rey hierba afortunado es una promesa de lealtad. Solo al aceptar y firmar esta promesa puedes convertirte en un sabio. Después de todo, si fueras el gran sabio, ¿permitirías que alguien que aboga por la liberación del pequeño rey hierba afortunado se convierta en parte del equipo del sabio? Por lo tanto, en el momento en que uno se convierte en un sabio, está destinado a que esta persona sea partidaria de encarcelar al pequeño rey de la hierba de la suerte. Aunque Nafis fue encarcelado en la historia del juego por oponerse al plan de creación de dioses, es importante entender que solo se opuso a la creación de dioses, no a su encarcelamiento. Al manipular a la fuerza su cuerpo para suicidarse saltando de un edificio, preservando así su último vestigio de reputación, Nasida ya había mostrado indulgencia debido a sus repetidas expresiones de querer darle la bienvenida nuevamente a las reuniones. De lo contrario, el alma de Nafis ahora estaría prisionera en las ramas del árbol del mundo, al igual que Azar y los demás, sufriendo un tormento eterno. En comparación con sufrir un tormento interminable, el destino de Nafis fue relativamente afortunado. Sosteniendo las ramas del mundo en las manos, Nasita bajó la mirada y miró a las personas que estaban allí abajo, cuyos rostros estaban llenos de fanatismo. Esta escena le recordó a ella misma en el juego. En el juego, después de recuperar el control de Sumeru, la gente de Sumeru no la trató muy bien. Por ejemplo, en el banquete de celebración después de que termina la historia principal, aparece en el cuerpo de un viajero para expresar su gratitud a todos. Elhains dijo: «Nunca esperé poder comunicarme con la conciencia del pequeño rey de la hierba de la suerte». Aunque Zeno y otros lo llamaban Señor Pequeño Rey de la Hierba de la Suerte, este título sonaba más como un superior que como una deidad. Incluso en el primer capítulo de la legendaria misión, el NPC que construyó el sueño le gritó, acusándola de ser un dios longevo que no entendía su sufrimiento como mortal. Comparando la reverencia del pueblo Inazuma por el dios del trueno, la veneración del pueblo Liyue por el dios Geo y el fanatismo del pueblo Fontaine por el dios Hidro, no es difícil ver que el pueblo sumerio no tiene la actitud que uno debería tener cuando se enfrenta a un dios hacia ella. El pueblo sumeru la veía no como los humanos ven a los dioses, sino más bien como humanos frente a otra persona de alto estatus. Cuando uno se enfrenta a los dioses, debido a que hay un abismo insuperable entre ellos y los humanos, incluso si uno no está dispuesto, solo puede soportarlo. Pero cuando se trata de personas, incluso si tienes un estatus alto, si me presionan demasiado, aún así te maldeciré. Por lo tanto, en el juego, aunque ella tenía el título de un dios y de hecho poseía poder divino después de tomar el poder, la mayoría de la gente de Sumeru en realidad no la consideraba un dios. Porque no tenía prestigio ni poder. En el juego, es una diosa prisionera de los humanos. Aunque más tarde ascendió a la divinidad, solo lo logró con la ayuda de los humanos. Ella escapó de su prisión con la ayuda de los humanos, y también ascendió al trono y ejerció un gran poder con su ayuda. A los ojos de la gente, los dioses deberían ser omnipotentes, y un dios que necesita la salvación y la ayuda humana para ascender al poder está destinado a inspirar menos temor. Aunque Zeno, Elesen y otros reconocieron su condición de líder de Sumeru, todavía no podían considerar inconscientemente a la deidad que habían salvado como un ser supremo. Esto es como un gran general que ayudó al emperador a fundar el país. Al contemplarlo, uno siempre siente menos admiración que otros. Esto se debe a que el emperador, a quien la gente común considera el Hijo del Cielo, había sido salvado por él varias veces, y fue gracias a él que el emperador pudo convertirse en emperador. Lo mismo ocurre con Nasita en el juego. Aunque ha ascendido a la posición de diosa, no logra ganarse el corazón del pueblo, y la gente común le tiene poca veneración. Pero ahora, ella miró a la multitud que estaba abajo y habló con calma, aunque sus palabras tenían un aire de autoridad. Antes creía en la humanidad y, por lo tanto, les cedí el poder, permitiéndoles gobernarse a sí mismos. Sin embargo,
se dejaron seducir por los deseos y, en tan solo 1 año y medio, causaron un desastre tan grande y cometieron crímenes atroces. Mi corazón está lleno de dolor. Ella cambió bruscamente de tema, su mirada aguda y penetrante. Escuché que recientemente celebraron un festival llamado Día del Humano, una celebración nacional donde todos se elogiaron a sí mismos como orgullosos nuevos humanos que se han separado de los dioses y son autosuficientes y fuertes. Su mirada recorrió a la multitud que se encontraba abajo, y donde quiera que sus ojos caían, todos bajaban la cabeza, sin atreverse a mirarla a los ojos. Ahora, todavía estoy dispuesto a darte otra oportunidad. ¿Quieres continuar con tu autonomía o prefieres seguirme y ser gobernado por mí? La gente de Sumeru no sabía que todas las desgracias que habían ocurrido en Sumeru durante el año anterior fueron causadas por Naxida. A sus ojos, Nasita era un dios poderoso que derrotó al dios oscuro en un momento crucial y lo salvó del sufrimiento, poseyendo compasión y sabiduría. Por lo tanto, las palabras de Nasita sorprendieron a toda la audiencia. El rey de la hierba es poderoso. Todos nosotros, sus súbditos, estamos dispuestos a seguirlo y a escuchar su guía y enseñanzas. Sino y Kabi fueron los primeros en reaccionar e inmediatamente se arrodillaron para expresar su apoyo. Entonces, innumerables personas en la audiencia se arrodillaron como una marea, jurando su lealtad. El rey de la hierba es poderoso. Todos nosotros, sus súbditos, estamos dispuestos a seguirlo y a escuchar su guía y enseñanzas. El rey de la hierba es poderoso. Todos nosotros, sus súbditos, estamos dispuestos a seguirlo y a escuchar su guía y enseñanzas. En este día, las voces que alababan el poder del rey de la hierba resonaron por toda la ciudad de Sumeru, y la conmoción duró mucho tiempo. Mientras Nasita observaba todo esto, una sonrisa malvada se dibujó en sus labios. El plan, cuya elaboración llevó 1 año y medio, provocó la muerte de 150.000 personas, incluidas las que murieron en conflictos anteriores. Finalmente logró su venganza, completó su plan, unificó la opinión pública y ascendió al trono. ¿Ves? Esta es la diferencia entre que alguien más lo recupere por ti y que lo recupere tú mismo. Capítulo 23. El familiar del dios de la hierba. Ha transcurrido medio mes desde que finalizó la ascensión del sabio a la divinidad. Al derrotar al sabio que se había convertido en dios y salvar a Sumeru, Naxida ganó un inmenso prestigio, asegurando firmemente su trono divino y tomando el control de Sumeru. Después de tomar el poder, Nasita primero purgó a una gran cantidad de las fuerzas restantes de los sabios, y luego apoyó a un grupo de personas que ella aprobó para tomar el trono. Luego tomó el mando personalmente y representó en secreto una obra con Jing para hacer retroceder el abismo. Después de estas maniobras, el prestigio de Nasita aumentó aún más y Sumeru volvió rápidamente a su antigua estabilidad. Este día, señor rey de la hierba, debería descansar ahora. Una muchacha que parecía bastante gentil y de buen comportamiento entró al palacio Jinsan llevando una taza de fruta confitada y té negro y la colocó sobre el nuevo escritorio. Al ver aparecer a la niña, Nasita reveló una extraña y gentil sonrisa. Así es, esta chica es Dina Sede. Dina Sede padece la enfermedad terminal de la escama desde la infancia. Ha estado confinada en su habitación desde muy pequeña y no tiene idea del significado de la vida. Justo cuando estaba a punto de renunciar a la vida, Nasita apareció en sus sueños todas las noches, contándole historias sobre el mundo exterior, contándole sus maravillas y alentándola a seguir viviendo. En ese momento, Dina Sede le preguntó a Nasita si podía curar su enfermedad, y Nasita respondió que no podía. Luego le preguntó a Nasita si podía ser su amiga, y Nasita aceptó. Todas las noches, Nasita aparecía en sus sueños para charlar con ella y mantenerla entretenida, hasta que creciera. Por supuesto, dicho esto, Dina Sede en realidad no es tan vieja en este momento. Debido a que la línea de tiempo actual es anterior a que comience la historia del viajero, Dina Sede no es la joven adulta del juego, sino una niña de 15 años. Pocas personas adoran a Naxida en Sumeru, pero Dina Sedai es una de ellas. Para ella, el pequeño rey de la hierba afortunado era un dios gentil. Si no fuera por él, probablemente habría perdido la esperanza de vivir hace mucho tiempo. Por lo tanto, se convirtió en una creyente absoluta del pequeño rey de la hierba de la suerte. En el juego, la iglesia frecuentemente suprime la fe del pequeño rey de la hierba de la suerte, e incluso el festival de la diosa de las flores que conmemora el cumpleaños de Naxida ya no está aprobado para ser financiado por la iglesia. Dina Sede vendió su ropa, joyas y diversas pertenencias para recaudar fondos para celebrar el festival de la diosa de las flores. Después de regresar de la tierra, Nasita cambió mucho. A sus ojos,
Todo en este mundo no es más que una creación ficticia escrita por otros. Es por esto que muestra una actitud indiferente hacia muchas cosas del mundo. Por eso pudo involucrar a cientos de miles de personas en su plan, no solo porque despreciaba al pueblo sumeru, sino también porque sentía que todo en este mundo era una ilusión y que la muerte era solo muerte. Incluso con esta mentalidad, Nasida todavía sonrió cuando se enfrentó a Dina Sede. A sus ojos, solo Dina Sede es especial, por lo que está dispuesta a reservar su limitada ternura para Dina Sede. Sabiendo que Dina Sede era físicamente débil, la protegió en secreto durante toda la ejecución del plan. Ella aisló a Dina Sede de la red del vacío, evitando que el vacío se apoderara por la fuerza de su cerebro. Como devota seguidora de Nasita, Dina Sede se sintió profundamente entristecida cuando Nasita anunció su partida. Cuando Nasita regresó y resolvió la crisis del dios malvado para salvar a Sumeru, ella era como una niña otra vez, saltando y brincando de alegría. Después de estabilizar la situación en Sumeru, Nasita se acercó a Dina Sede como amiga. Para Nasita, quien había dominado el poder del abismo, curar la enfermedad de escamas demoníacas ya no era un problema. Curó la enfermedad de escamas demoníacas de Dina Sede y luego le preguntó si quería convertirse en su familiar. Por admiración hacia Nasita, Dina Sede aceptó sin dudarlo y Nasita le otorgó una parte de su poder, lo que le permitió trascender las limitaciones humanas y convertirse en una sirvienta del dios de la hierba. Ahora, Dina Sede pasa la mayor parte de su tiempo con Nasita, trabajando en sus textos crípticos secretos, y pasa el resto de su tiempo en casa. Dina Sede, has venido. Has hecho un largo viaje, dijo Nasida con una sonrisa. No es nada. Comparado contigo, señor rey de la hierba, mi pequeño sufrimiento no es nada. Dina Sede dejó la bebida dulce favorita de Nasita. Rey de la hierba, he recibido un mensaje de que el ejecutor, sirviente, de los locos ha solicitado una reunión diplomática con usted y necesita que confirme la hora. Capítulo 24 Choque con el sirviente. Su nombre es Aresino, el cuarto oficial ejecutivo de los locos, cuyo nombre en código es Servant. Después de que el dios de la hierba anunció públicamente su salida de su posición divina, ella, que estaba en Fontaine, recibió órdenes de intentar apoderarse del corazón del dios de la hierba. Después de reunirse con sabios como Azar y descubrir que el corazón del dios de la hierba todavía estaba en Sumeru, ya se estaba preparando para apoderarse de él. Después de eso, las fuerzas de los locos comenzaron a aparecer en grandes cantidades dentro del territorio de Sumeru, en preparación para apoderarse del corazón de Dios. Sin embargo, para sorpresa de la sirvienta, en tan solo medio año ocurrieron en Sumeru una serie de acontecimientos importantes, y la situación cambió varias veces. Ni siquiera ella comprendía las razones de estos cambios. Después de pensarlo detenidamente, al final no tuvo más opción que mantener un perfil bajo por el momento y esperar una oportunidad. Solo ahora, después de que el pequeño rey hierba afortunado haya tratado con el sabio, finalmente ha lanzado una visita diplomática a este nuevo gobernante de Sumeru. Se sabe poco sobre la deidad pequeño rey de la hierba de la suerte, y ella planea aprovechar esta visita para explorar los detalles de esta deidad. Hace mucho tiempo que admiro el nombre del dios de la sabiduría, y al verlo hoy, puedo dar fe de su naturaleza extraordinaria. He oído que te encantan los dulces. Este pastel lo traje de Fontainebleau. Es muy popular allí. Espero que te guste este regalo. Dentro de la sala de reuniones, un sirviente colocó un pastel sobre la mesa. Nasida solo había controlado a Sumeru durante medio mes, y el mundo no sabía mucho sobre ella, y mucho menos su amor por los dulces. El sirviente señaló este pequeño detalle para demostrar sus capacidades de inteligencia y la profundidad de la infiltración de los locos en Sumeru, ejerciendo así presión y aumentando su poder de negociación en las próximas negociaciones. Un pequeño detalle revela que la lucha de poder entre ambos países comenzó con las primeras palabras intercambiadas al conocerse. Nasita simplemente sonrió con calma, abrió el paquete frente a los sirvientes, probó algunos bocados del pastel y luego asintió. Es un postre realmente delicioso. Muchas gracias por tu atención y el regalo. Me encanta. Ella dejó el plato y luego dijo, parece que conoces bastante bien mis preferencias. También sé algo sobre ti y los locos. Perfecto momento, también tengo algo aquí que te gustaría. Tan pronto como terminó de hablar, Nasita extendió su mano y algo flotó en su palma. Era una pieza de ajedrez verde brillante, y sí, era el corazón del dios de la hierba. La expresión del sirviente cambió involuntariamente en el momento en que vio el corazón del dios de la hierba. Ella nunca esperó ver el corazón del dios de la hierba tan fácilmente,
y nunca esperó que Nasita lo sacara frente a ella. La sorpresa en su rostro duró menos de un segundo antes de que recuperara la compostura y mirara a Nasita. No sé qué quieres decir con esto. ¿Qué quieres decir? Nasita sonrió. El corazón de Dios. ¿No es esto exactamente lo que ustedes, los tontos, o mejor dicho, el dios del hielo, quieren? Al oír esto, la expresión del sirviente permaneció sin cambios, pero estaba profundamente conmocionado por dentro. El plan para apoderarse del corazón de Dios aún no ha comenzado, por lo que solo la reina de hielo y los ejecutores lo saben por ahora. Sin embargo, Narcida reveló inesperadamente en el acto que el objetivo de los locos era el corazón de Dios, e incluso especificó que era el dios del hielo quien quería el corazón de Dios. Por supuesto, también es posible que Nasida estuviera tratando de sacarle información. Así que ella ni lo confirmó ni lo negó, sino que simplemente esbozó una sonrisa profesional y falsa. ¿Ah? ¿Crees que conoces algunos secretos? Ciertamente. Nasida se rió y dijo, sé más secretos de los que puedes imaginar. La sirvienta lo entendió. Había usado la entrega del pastel para demostrar la inteligencia de los locos, intentando ejercer presión y aumentar su poder de negociación. Nasita sacó el corazón de Dios, lo que en realidad era una forma de decirle a su sirviente que su capacidad de recopilación de inteligencia tampoco era débil. En su primer enfrentamiento encubierto, Naxida ganó. Por supuesto, los sirvientes tampoco eran unos pusilánimes. A pesar de que Nasita ganó la ventaja, la expresión de la sirvienta permaneció sin cambios, haciendo imposible discernir sus pensamientos. ¡Qué deducción tan interesante! Con una sonrisa profesional y falsa, miró a Nasita. Entonces, supongamos que lo que dices es cierto, y mi objetivo es, de hecho, el corazón de Dios. ¿Por qué te atreviste a desquitarte delante de mí? Creo que deberías saber que, aunque eres un dios, solo en términos de fuerza, no eres tan bueno como yo. Si mi objetivo es en verdad el corazón de Dios, entonces tu acto de presentar el corazón de Dios delante de mí, sin duda te traerá desastre. Después de todo, no deberías tener la capacidad de preservar tu corazón divino cuando te enfrentas a mí. Eso es absolutamente cierto. Nasita admitió con calma que su fuerza era inferior a la de su sirviente. Luego añadió, pero como soy el dios de la sabiduría, naturalmente prefiero resolver los problemas utilizando otros medios que no sean la fuerza. ¿Ah, sí? El sirviente levantó una ceja. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si quieres hacerme daño a mí o al monte Sumeru, destruiré el corazón de Dios. El corazón de Dios es un símbolo de las 7 órdenes gobernantes del mundo mortal. No estoy seguro de si destruirlo despertará los principios de la justicia, pero de algo estoy seguro, el plan del dios del hielo se verá afectado. Capítulo 25, ¿es este el dios de la sabiduría? ¿Destruir el corazón de Dios? Una deducción interesante. Dentro de la sala de reuniones, el sirviente estaba sentado con las piernas cruzadas. Abrió los ojos y miró a Nasita con sus ojos inyectados en sangre en forma de X, como si fuera una bestia feroz que pudiera atacar en cualquier momento. Ella dijo, no niego que tu razonamiento sea factible, pero quizá hayas pasado por alto un punto. Si de verdad pretendo apoderarme del corazón de Dios, dada la diferencia entre nosotros, ¿cómo puedes garantizar que destruirás el corazón de Dios antes de que te mate? Lo que dijiste tiene mucho sentido. Nasita sonrió tranquilamente ante la amenaza del sirviente. No niego que quizás no pueda destruir el corazón de Dios antes de que hagas tu movimiento, así que puedo agregar otra moneda de cambio. Como todos sabemos, todo lo que sucede en el mundo queda registrado en el árbol del mundo. La razón por la que el dios de la hierba es llamado el dios de la sabiduría es porque puede conectarse con el árbol del mundo con su propia conciencia y obtener casi cualquier secreto que desee conocer. Estos secretos incluyen naturalmente, la lista de todos los miembros de la casa del hogar. Entonces, mi otra moneda de cambio es que si me atacas, o si muero, la lista de todos los miembros de la casa del hogar se publicará automáticamente. Casa del hogar, la organización de inteligencia de los locos. A lo largo de los años, los locos han adoptado huérfanos de diversos países y los han enviado a la casa del hogar para su crianza. Cuando estos niños crezcan, se convertirán en espías infiltrados por los locos en diversos países. La Casa de los Hogares tiene miembros repartidos por los 7 reinos, que proporcionan en secreto al Reino del Invierno innumerables informes de inteligencia secretos de otros países, lo que les valió el odio de todas las naciones. Una vez que se publique la información sobre todos los miembros de la Casa de los Corazones,
Significa que la organización de inteligencia subterránea de los locos definitivamente será eliminada por varios países. Incluso si algunos espías tienen la suerte de no ser atrapados, aquellos que han sido expuestos ya no tienen ningún valor y, al final, estos espías solo serán enviados a los lugares más peligrosos por el reino del invierno para morir. Por lo tanto, publicar la lista de miembros de la Casa del Corazón equivale a eliminar toda la Casa del Corazón. Tan pronto como Nasita arrojó esta moneda de cambio, un brillo asesino brilló en los ojos del sirviente, pero fue rápidamente reprimido. Su mirada se fijó en Nasita y habló con voz fría. ¿Crees que a los ojos de Su Majestad la Reina, estos agentes de inteligencia son más valiosos que un corazón de Dios? Al oír esto, Náxida sonrió, una sonrisa relajada. A los ojos del Dios del hielo, las vidas de estos espías ciertamente no valen tanto como un corazón de Dios. Pero, no es necesariamente el caso ante tus ojos. El sirviente es el administrador actual de la casa del hogar y también es conocido como padre por todos los niños de la casa del hogar. Ella valoraba mucho a los niños de la casa de la chimenea, e incluso se podría decir que los consideraba como parte de su familia. Por lo tanto, después de que Nasita dijo estas palabras, silencio. Silencio prolongado. Finalmente, el sirviente suspiró y la intención asesina en sus ojos se disipó. Has ganado. Ahora dime, ¿qué quieres? Debo aclarar de antemano que valoro mucho a los niños de la casa del hogar, pero si pretendes usar esto como condición para impedir que Su Majestad la Reina se apodere del corazón del dios de la hierba, eso es imposible. Por supuesto que no te pondré en una posición difícil. Nasita sonrió, solo tengo una condición, que es que abandones Sumeru y no participes en la misión para apoderarte del corazón de Dios, eso es todo. Si aceptas esta condición, te garantizo que no revelaré la lista de miembros de la casa del hogar. Poder. El sirviente se puso de pie, pero aún debo recordarte que, incluso si no participo, Su Majestad la Emperatriz enviará a otros ejecutores. Tu situación y la de Sumeru no mejorarán mucho. No necesitas preocuparte por eso, asintió Nasita. Al ver esto, el sirviente le dirigió a Nasita una mirada profunda, no dijo nada más y salió directamente de la sala de reuniones. En este momento, dentro del Palacio Jinzán, una taza de fruta confitada y té negro se colocó frente a Náxida. Señor Rey de la Hierba, ¿cuándo decidió celebrar una reunión diplomática con los ejecutores de los locos? Dina Sede preguntó suavemente. Náxida tomó un sorbo de té negro y sonrió, no es necesario, ya los he visto. Dina Sede, ¿eh? Allende. La mansión en Sumi donde se agasajaba a los invitados extranjeros. El sirviente delante del escritorio abrió los ojos. Padre, ¿estás despierto? Linette, que estaba cerca, se acercó y dijo, lo siento, pero estabas durmiendo profundamente, así que Linette y yo no queríamos molestarte. Se ha enviado la solicitud para reunirse con el pequeño rey Hierba Afortunado, pero aún no ha habido respuesta. No hay necesidad de esperar. El sirviente respondió, ya lo he visto. Antes de que Linie y Linette pudieran comprender lo que significaba, el sirviente dio otra orden, empaca tus cosas y prepárate para regresar a Fontaine. Además, notifique a todos los familiares de la casa hogar que se esconde en Sumeru que todos han sido expuestos y deben evacuar Sumeru inmediatamente. Sí, padre. Aunque no entendieron lo que estaba pasando, Linette y Linie hicieron lo que se les indicó de inmediato. En la habitación solo quedaba el sirviente. ¿El poder de los sueños? Tan lejano. Ni siquiera me había dado cuenta. El sirviente meneó la cabeza mientras pensaba en la amenaza que había representado para Narcida en su sueño. Después de toda esa confusión emocional, ni siquiera había conocido a Nasita en la vida real, entonces, ¿qué sentido tenía hablar de matar a Nasita antes de que el corazón de Dios fuera destruido? Todos dicen que el pequeño rey Hierba Afortunado es débil e inflexible, pero viéndolo hoy, estoy seguro de que la información era errónea. ¿Es este el Dios de la sabiduría? Estoy muy impresionado. Capítulo 26. El Rey Dragón de Hierba, prólogo. Ese día, Náxida todavía estaba trabajando en el Palacio Jinzán. Sin embargo, hoy no estaba de muy buen humor porque había recibido información relacionada con el desierto. Después de anunciar públicamente su salida de su posición divina, la gente del desierto comenzó a causar problemas, lo que resultó en cientos de conflictos con la gente de la selva tropical y causó que decenas de miles de personas de la selva tropical resultaran heridas o murieran.
Para apaciguarlos temporalmente y completar el plan de convertirse en dioses, Azar y los demás no tuvieron más remedio que prometer al desierto que le proporcionarían suministros regularmente y mejorarían el trato a la gente del desierto. Ahora que Azar y otros hombres sabios han caído del poder y Narcida ha tomado el poder, las promesas hechas por Azar y los demás han quedado automáticamente anuladas. Pero a la gente del desierto no le hizo ninguna gracia. Al fin y al cabo, ¿cómo iban a escupir la carne que ya tenían en la boca? Y así, empezaron a hacer una escena otra vez. Grandes cantidades de mercenarios se reunieron en la frontera, exigiendo que se siguiera ayudando al desierto y se mejorara el trato a sus habitantes. Mientras tanto, para convertirse en dioses, Azar y otros distribuyeron numerosas terminales del vacío a la gente del desierto. En el plan de la divinidad, innumerables gente del desierto también fueron utilizadas como máquinas mineras para proporcionar potencia informática al vacío. Además, como el desierto está alejado, cuando la noticia llegó allí ya había muerto allí un gran número de personas. Ahora la gente del desierto también culpa a Náxida por esto y lo usan como excusa para extorsionar y exigir compensaciones. En el pasado, ante una situación así, Náxida se habría puesto en el lugar de la gente del desierto y habría hecho todo lo posible para compensarlos y apaciguarlos. Pero ahora, lo único que siente es asco hacia la gente del desierto. En primer lugar, la gente del desierto siempre ha creído que el dios de la hierba anterior mató a su dios, el Rey Rojo, por lo que casi todas las personas del desierto tienen un odio innato hacia la selva tropical. El desierto originalmente no era un desierto, solo se convirtió en un desierto después de que murió el Rey Rojo. Por lo tanto, cuanto más fuertes son las tormentas de arena en el desierto, más miserables son los habitantes del desierto y más odian la selva tropical, creyendo que el dios de la hierba les ha quitado todo. Pero lo cierto es que cuando el Rey Rojo intentó tocar el abismo, trajo el desastre al desierto. Al final, fue el anterior dios de la hierba quien gastó una gran cantidad de poder para ayudar al desierto a sofocar el desastre. Para controlar el desastre, el Rey Rojo decidió suicidarse. Por lo tanto, el dios de la hierba no solo no es enemigo del desierto, sino también su benefactor. De no ser por la ayuda del gran Rey Árbol, los habitantes del desierto habrían sido aniquilados hace mucho tiempo. ¿Pero qué pasa con la gente del desierto? No solo olvidaron esta bondad, sino que también carecieron de autoconciencia. ¿Pedirles que crean en el dios de la hierba? Imposible. ¿Esperar que reconozcan que el desierto y la selva tropical son parte de la misma familia? Eso es aún más imposible. Su dios mató a nuestro dios, así que ¿quién les creerá y quién será parte de su familia? Pero las cosas son diferentes cuando se trata de solicitar beneficios. Te preguntarán, todos somos parte de Sumeru y estamos bajo el gobierno del dios de la hierba. ¿Por qué, habitantes de la selva, no ayudan a los del desierto? ¿Por qué los del desierto no tienen las mismas condiciones y el mismo trato que los de la selva? ¿Por qué construir barreras de arena para separar la selva tropical del desierto? ¿Por qué discriminar a quienes viven en el desierto? Por favor, ustedes mismos ni siquiera reconocen que son parte de Sumeru, y no son seguidores del dios de la hierba. Entonces, ¿por qué debería el dios de la hierba protegerlos? Además, su desierto es un lugar tan desamparado que ni siquiera pueden cultivar un solo grano de arroz, y mucho menos recaudar impuestos. Nosotros, los habitantes de la selva tropical, cultivamos nuestros propios cultivos y pagamos nuestros impuestos aquí. No les cobramos ni un centavo a ustedes, los habitantes del desierto. ¿Por qué deberíamos usar el dinero que ganamos con nuestro trabajo para apoyarlos? Es como si trabajaras duro para ganar unos cuantos miles de dólares cada mes, solo para que tu padre se quede con la mitad para mantener a un extraño a quien no le agradas. A cualquiera le molestaría este tipo de cosas. Ningún habitante de la selva tropical estaría de acuerdo con algo así, y Nacida no fue la excepción. Nacida nunca aceptaría las demandas de la gente del desierto. Además, la naturaleza humana es codiciosa. Si les damos la ilusión de que pueden conseguir lo que quieren simplemente armando un escándalo, solo alimentaremos su arrogancia y los problemas nunca terminarán. El apetito de los habitantes del desierto solo crecerá cada vez más. Sin embargo, dejar que sigan así no es la solución. Si el conflicto vuelve a estallar, serán Nacida y la selva tropical quienes sufrirán las pérdidas. Además, mientras persista el objetivo del reino del invierno de apoderarse del corazón del dios de la hierba, el problema del desierto seguirá siendo un enorme peligro oculto. Si nos ponemos en el lugar de Nacita, si ella fuera la ejecutora de los locos, definitivamente instigaría el conflicto entre la selva tropical y el desierto para apoderarse del corazón de Dios,
luego iniciaría una guerra civil en Sumeru y luego proporcionaría armas a la gente del desierto, dejando que la gente de Sumeru luche entre sí hasta la muerte antes de apoderarse del corazón de Dios. Por lo tanto, sea cual sea el propósito, Nasida debe encontrar una manera de abordar el problema de la gente del desierto lo antes posible. En cuanto a cómo manejarlo, hay muchas soluciones. Por ejemplo, usted podría esforzarse en negociar con los habitantes del desierto y acordar una solución que sea aceptable para ambas partes. Por ejemplo, deberíamos dedicar tiempo a abordar seriamente las diversas cuestiones relacionadas con la subsistencia en el desierto, construyendo gradualmente la confianza entre el desierto y la selva tropical. Alternativamente, podrían encontrar una manera de revelar la verdad sobre la muerte del Rey Rojo y luego guiar el desierto y la selva tropical para que se fusionen gradualmente. Sin embargo, todos estos métodos tienen muchos inconvenientes, como requerir mucho dinero, tiempo y esfuerzo. Es más, todos los métodos anteriores en realidad caen en una trampa de autocomprobación. Nasida necesita encontrar una manera de demostrar a la gente del desierto que la selva tropical tiene una buena voluntad genuina hacia el desierto. A los ojos de Nasida, esto era una forma disfrazada de inclinarse y congraciarse. A ella no le gusta complacer a nadie y odia complacer a los demás. Además, y lo más importante, no hay absolutamente ningún beneficio en gestionar el desierto. Capítulo 27 Nuevos planes. Después de poner tanto esfuerzo, deberías recibir algo a cambio, ¿verdad? En el incidente anterior de Azar, Nasita pudo usarlo para tomar el poder, ganar fe, vengarse, obtener el poder del abismo, obtener datos sobre el poder del abismo, aliviar la enfermedad del árbol del mundo y también obtener un estandarte que contenía 100.000 almas. Por eso estuvo dispuesta a pasar 1 año y medio planeándolo y organizándolo. Pero, ¿qué pasa con la mujer del desierto esta vez? Incluso si finalmente resuelve el conflicto entre el desierto y la selva, ¿qué ocurrirá entonces? ¿Qué más podría ganar además de una tierra estéril donde ni siquiera se podría cultivar arroz? Adquirir el desierto no solo no trae ningún beneficio, sino que también requiere mucho dinero para controlar las tormentas de arena, mejorar las vidas de las personas en el desierto y gestionar la seguridad caótica y la ferocidad de las personas en el desierto. ¿Por qué? Durante 1000 años después de la muerte del Rey Rojo, tanto el Gran Rey Árbol como los sabios de la Orden de la Iglesia ignoraron o incluso excluyeron la región desértica tanto como fue posible. Para decirlo sin rodeos, es una tarea ingrata. En lugar de centrarnos en el desierto, sería mejor destinar recursos a la selva tropical y hacer más felices a sus habitantes. El problema del desierto siempre ha sido el asunto más problemático para los gobernantes de Sumeru. Ahora, este problema ha recaído sobre los hombros de Nasita. Ella no podía permitir que la gente del desierto siguiera causando problemas, pero era demasiado perezosa para apaciguarlos y no tenía tiempo para pasar cientos de años administrando el desierto para ganar su favor y su fe. Ella prefiere resolver el problema de una vez por todas y, al mismo tiempo, cosechar los beneficios. En cuanto a cómo hacerlo, es simple, la misma vieja rutina, jugar el papel de salvador en tiempos de desastre y desesperación. Y el beneficio que quiere obtener de este plan es, poder. El poder de convertirla en la reina del elemento hierba. No importaba lo bien que hubiera planeado y elaborado su estrategia, Nasita tenía que admitir que su debilidad era su mayor vulnerabilidad. Si uno posee un gran poder, no sufrirá 500 años de prisión, ni el menosprecio y los insultos de los demás. Desde que regresó de la Estrella Azul, debo volverme muy fuerte para que nadie pueda intimidarme se ha convertido en la mayor obsesión de Nasita. Para ella, el mundo es una invención, incluido su propio destino, que ya está predeterminado. Por lo tanto, solo fortaleciéndose podrá liberarse de su destino predeterminado y escapar de este mundo falso. Es como un niño pequeño abandonado en una isla desierta, capaz de encontrar una sensación de seguridad solo agarrando firmemente un palo de madera en su mano. Ella sentía lo mismo, solo al volverse fuerte podría no sentirse amenazada por nadie y sentirse segura. Esta es una sombra psicológica, un trauma psicológico formado por malas experiencias. A pesar de su comportamiento sereno durante el encuentro con su sirviente hace unos días, solo ella conocía su propia impotencia. Después de todo, si alguien es lo suficientemente fuerte, ¿por qué se molestaría en utilizar tácticas tan deshonestas? El sirviente tiene razón. La diosa del hielo está decidida a obtener el corazón de Dios. Aunque un sirviente se vaya, vendrán más ejecutores, y su destino tampoco será bueno. Por eso percibió la crisis. Sabía que tenía que volverse más fuerte para protegerse del daño.
Por lo tanto, dirigió su atención al rey dragón de hierba, Apep, que estaba lejos en el desierto. Hielo, fuego, agua, trueno, hierba, viento y roca. Cada uno de los 7 elementos tiene un rey dragón correspondiente, que es la criatura más fuerte que se encuentra en la cima de su respectivo elemento. Después de la gran batalla con Nibelungen, el rey de los dragones, los principios celestiales se debilitaron severamente y decidieron establecer los 7 gobernantes terrenales para gobernar el mundo humano. Así, Tianli tomó una parte del poder de los 7 reyes dragones elementales y la selló en los tronos de los 7 dioses, convirtiéndola en parte del poder de los 7 dioses hoy. Los 7 reyes dragón elementales siempre han anhelado recuperar su poder. Por ejemplo, en el juego, Nabelet, rey dragón del agua, recuperó el poder del antiguo dragón que habitaba en el trono tras el colapso del trono del dios del agua, convirtiéndose en un rey dragón elemental completo. Nasita entonces se dio cuenta de que, dado que ahora era el dios de la hierba, una pequeña parte del poder del antiguo dragón de la hierba estaba en sus manos, mientras que la mayoría estaba en manos del rey dragón de la hierba Apep. Dado que el rey dragón elemental puede apoderarse del poder de los dragones antiguos y convertirse en un dragón completo al destruir el trono de Dios, ¿puedo hacer lo contrario? Mata al rey dragón de la hierba, toma la mayor parte de su antiguo poder del dragón y conviértete en el dios de la hierba completo. Una vez que tengas control total sobre la hierba, sin duda serás uno de los más fuertes de los 7 dioses. Después de convertirse en una diosa de la hierba completa, podrá absorber un poder abisal aún mayor, momento en el que sin duda será la fuerza más poderosa entre los 7 dioses. Para entonces, ella podrá protegerse verdaderamente. La teoría es sólida, que comience el plan. En el límite entre el desierto y la selva tropical, el antiguo dios de la hierba usó su poder divino para crear un árbol sagrado gigante que impedía que el viento y la arena erosionaran la selva. La gente lo llama la barrera de arena. En ese momento, innumerables habitantes del desierto se reunieron una vez más al pie del muro a prueba de arena. La debilidad anterior de la Orden de los Padres les dio la ilusión de que podían actuar imprudentemente sin pagar el precio. En fin, si armamos alboroto, podemos conseguir comida. ¿No es mucho mejor que la vida de siempre, arriesgando nuestras vidas? Con esta mentalidad, una gran cantidad de gente del desierto se apiñó en la frontera, entre ellos muchos ancianos, mujeres y niños. En ese momento, independientemente de si realmente tenían el coraje para luchar, estaban en una sincronización sin precedentes, empujando y arremetiendo contra los guardias de la selva tropical junto con la multitud mientras gritaban: si no se cumplen nuestras demandas, comenzaremos una guerra. La línea de defensa formada por la gente de la selva tropical estaba al borde del colapso bajo el empuje de la gente del desierto, y parecía que estaba a punto de ceder. Pero entonces, ocurrió un accidente. Una niebla negra se elevó desde la arena amarilla, y el poder del abismo se transformó en una gran cantidad de monstruos que aparecieron detrás de la gente del desierto y cargaron hacia sus filas. Capítulo 28. El fin del desierto. El poder del abismo emanó de las venas de la tierra, transformándose en cientos de perros de caza con apariencia de bestias que cargaron hacia la multitud. La escena se convirtió instantáneamente en caos. Al darse cuenta de que la situación no estaba bien, los guardias de la selva tropical estacionados allí se retiraron inmediatamente a la selva. Al ver esto, la gente del desierto también quiso seguirlos hasta la selva tropical a través de la entrada de la estación postal de Caban en la frontera, pero ¿cómo pudieron los guardias de la selva tropical estar de acuerdo? Sin ninguna piedad, inmediatamente formaron una formación cuadrada, blandiendo sus lanzas y empujándolas hacia la puerta, obligando a retroceder a la gente del desierto que intentaba entrar, y luego aprovecharon la oportunidad para cerrar el paso. La gente del desierto entró en pánico inmediatamente. Para crear impulso, hombres, mujeres y niños llegaron a la frontera para protestar, afirmando que era por el beneficio de las futuras generaciones de habitantes del desierto, y luego siguieron adelante. Miren lo que pasó. Con la puerta cerrada, se encontraron con un muro a prueba de arena frente a ellos y monstruos feroces detrás. Los que iban delante estaban bloqueados por la barrera de arena y solo podían retroceder, pero los que iban detrás avanzaban frenéticamente porque estaban aterrorizados por el monstruo. Incapaz de retroceder o avanzar, toda la escena se llenó de gente, convirtiéndose instantáneamente en caos. Cientos de perros de caza del reino de las bestias eran como tigres entre ovejas. La carne de los mortales era tan frágil como el tofu bajo sus afiladas garras. En un instante, los gritos estallaron entre la multitud como agua hirviendo. La sangre salpicó, miembros amputados y restos volaron por todas partes.
La escena era extremadamente caótica, con demasiados ancianos, personas débiles, mujeres y niños presentes. Estas personas eran ruidosas y útiles al protestar, pero eran una carga en el campo de batalla. Los mercenarios que huían en pánico se apiñaban unos contra otros, lo que hacía que a los hábiles combatientes les resultara tan difícil moverse, y mucho menos luchar, como si estuvieran en el metro de Guangzhou en hora punta. Y así, una hora. Una hora entera de matanza. A medida que más y más personas morían y la multitud se dispersaba, los mercenarios finalmente tuvieron la oportunidad de luchar y finalmente eliminaron a todos los Beast Hounds. Aún así, más de 20.000 personas del desierto fueron asesinadas por los ataques de los perros bestia. Los cadáveres rotos cubrían el suelo arenoso, su sangre teñía de rojo la arena amarilla y el hedor de la sangre impregnaba el aire. El lugar de la protesta, que en un principio estaba lleno de avaricia y dobles estándares, instantáneamente se convirtió en un infierno. Pero esto fue solo el comienzo, desde ese día comenzó el desastre del desierto. El abismo es una fuerza siniestra de más allá del mundo que intenta corromper el continente de Teyvat. El poder del abismo posee un cierto grado de inteligencia y su erosión se manifiesta de manera diferente en distintos países. En Sumeru, el estado manifestado por la erosión del abismo es lo que se conoce como conocimiento prohibido. Su erosión puede generar zonas muertas, provocar que las personas contraigan la enfermedad de la escama demoníaca y causar desastres frecuentes como terremotos y tormentas de arena en el desierto. Anteriormente, con la ayuda de Nasita, los sabios como Azar pudieron extraer con éxito el poder abisal del árbol del mundo, pero Nasita no les permitió extraer todo el poder abisal del árbol del mundo. Nasita originalmente planeó encontrar un momento adecuado para eliminar por completo el poder del abismo, expandiendo así aún más su prestigio en Sumeru. Después de todo, si salvas el árbol del mundo justo después de matar al dios malvado y al sabio, el impacto será menor. Esperar un poco antes de guardarlo maximizará los beneficios. Pero esta espera le permitió a Nasita descubrir una nueva habilidad suya. Como es ampliamente conocido, el dios de la hierba es la encarnación del árbol del mundo, y las venas de la tierra son las raíces del árbol del mundo. A medida que Nasita se hace más fuerte, su control sobre el árbol del mundo aumenta y su influencia en las líneas ley también aumenta. Ahora Nasita también ha adquirido la capacidad de controlar el poder del abismo. Al combinar estas dos habilidades, se desencadenó una extraña reacción. Narcida descubrió que podía manipular el poder abisal que permanecía en el árbol del mundo e influir en otras áreas a través de las líneas ley. Si comparamos el poder del abismo con las células cancerosas, entonces Nasida puede controlar libremente la metástasis de las células cancerosas, provocando que el cáncer aparezca en cualquier parte del cuerpo de Teyvat. Por ejemplo, ahora mismo, Nasita ha transferido el poder del abismo del árbol del mundo a las líneas ley del otro lado del desierto. Justo ahora, en el muro a prueba de arena, el poder del abismo se transformó en perros bestiales para atacar a la gente del desierto. Esto fue obra de Nasida. Ahora, bajo el control de Nasita, las líneas ley del desierto están mostrando anomalías. El terremoto destruyó las casas de las tribus del desierto y se desató una terrible tormenta de arena que lastimaba los rostros de la gente. Al mismo tiempo, una gran cantidad de monstruos comenzaron a aparecer en varias partes del desierto, lanzando ataques indiscriminados contra todas las criaturas nativas de Teyvat. Utilizando el desierto como tablero de ajedrez, Nasita desempeña el papel de jugador de ajedrez, utilizando el poder del abismo para controlar el curso del juego en el desierto. Los terremotos destruyeron las casas de los habitantes del desierto y las tormentas de arena los enterraron. Las incesantes tormentas de arena empeoraron aún más el ya de por sí duro entorno desértico, reduciendo la visibilidad a menos de 8 metros. En cuanto abrían los ojos, la arena les entraba, haciéndoles llorar de dolor. Las venas de la tierra en la región del desierto están en completo caos. La energía demoníaca se desborda, los terremotos son frecuentes y las tormentas de arena azotan. La visibilidad se ha reducido a menos de 5 metros, y si respiras con demasiada fuerza, puedes llenarte la nariz de arena. Mirando alrededor, el mundo entero era de un amarillo arena y lo único que se podía oír era el sonido del viento. Los fuertes vientos azotaron la zona, arrastrando arena amarilla con tanta intensidad que si dejabas un cuchillo oxidado afuera durante la noche, la arena lo pulía hasta dejarlo reluciente. Maldita sea, todos somos parte de Sumeru. ¿Por qué la gente de la selva tropical cierra el paso a la estación Kaban y nos impide pasar? ¿Acaso no somos también gente de Sumeru? ¿Por qué no han venido todavía a rescatarnos de la selva? ¿Dónde está el dios de la hierba?
¿Cómo puede la pequeña reina de la hierba afortunada ser una diosa? ¿Acaso solo ve sufrir a su gente así? Innumerables habitantes del desierto rugieron de ira, pero desafortunadamente, nadie les prestó atención. Al ver que nadie de la selva tropical acudió en su ayuda, la gente del desierto enfurecida planeó abrir la barrera de arena y atacar la selva tropical, tal como antes, pero el abismo parecía estar poseído por un espíritu. Su expansión comienza en el borde del muro de arena y continúa hacia la región desértica central, que también es el lugar con más monstruos, terremotos y tormentas de arena. Los habitantes del desierto no se atreven a ir allí. Capítulo 29. Disposición del rey dragón de hierba. Pronto, pasaron 13 días. Los continuos terremotos han destruido los hogares de innumerables tribus, dejando a millones de personas del desierto sin hogar. Las furiosas tormentas de arena los obligaron a esconderse en las casas derrumbadas, pero los frecuentes terremotos los mantuvieron en constante temor, temiendo que sus casas se derrumbaran y los aplastaran hasta la muerte en cualquier momento. No se atrevieron a irse, pero la fuente de agua había sido cortada, la tierra había sido cubierta por arena amarilla y la comida casi había desaparecido. Querían emigrar y escapar, pero había tormentas de arena por todas partes y no sabían qué camino tomar. Tanto si te vas como si te quedas, morirás. En ese momento, los habitantes del desierto ya no tenían la arrogancia que habían demostrado al atacar la selva tropical, ni tampoco mostraban la misma terquedad y orgullo que cuando bloquearon el muro de arena y gritaron pidiendo igualdad y ayuda. La gente del desierto es conocida por su espíritu marcial y naturaleza feroz, pero ante un desastre natural de este tipo, son tan insignificantes y su orgulloso talento para la lucha es inútil. Las tormentas de arena eran feroces y desgastaban la arrogancia de la gente del desierto. Millones de habitantes del desierto sin hogar lloran bajo las ruinas, sin atreverse ya a exigir igualdad ni a hacer exigencias exorbitantes. Simplemente claman, implorando a la selva que no los abandone e invocando a los dioses para que los salven. Desafortunadamente, la tormenta de arena fue demasiado fuerte, el viento ahogó sus gritos y la arena amarilla que golpeaba sus rostros absorbió instantáneamente sus lágrimas. Cada vez más monstruos desafiaban la tormenta de arena y encontraban su lugar de reunión. Ante los constantes ataques de los monstruos, las bajas aumentaban y se volvían cada vez más impotentes. Si las cosas siguen así, es solo cuestión de tiempo antes de que los habitantes del desierto desaparezcan. Pero entonces ocurrió un milagro. Una muchacha velada llamada Dais apareció en el desierto como un sabio de un cuento de hadas. Posee un poder inmenso y maneja su espada con una destreza inigualable. Atraviesa tormentas, viajando constantemente entre diversas tribus del desierto para proteger a sus habitantes de los monstruos y llevarles provisiones. Pronto, debido a su acto heroico, cada vez más gente del desierto se reunió espontáneamente a su alrededor. Amigos, el ambiente en las afueras del desierto es cada vez más duro. Si nos quedamos aquí, moriremos. Ese día, Dais dijo esto. He oído que hay un señor santo dragón de hierba en el noroeste del desierto, cuyo poder incluso supera al de los 7 dioses. En su territorio, ni las tormentas de arena ni los demonios se atreven a acercarse. Amigos, por el futuro del desierto, por la continuidad de nuestra raza, debemos migrar. Solo encontrando el territorio del dragón sagrado tendremos una oportunidad de sobrevivir. Dai se levantó su espada y lanzó un grito. Su propuesta fue aceptada por los líderes de las distintas tribus y pronto comenzó una migración a gran escala. Dase posee poder divino, puede orientarse a través de tormentas de arena y guía a la gente del desierto en sus migraciones. Cuanto más al noroeste se dirigían, más débiles se volvían las tormentas de arena y menos ataques de monstruos encontraban. Esta señal dio esperanza a la gente del desierto. Pasaron rápidamente 2 meses. Durante estos 2 meses, Nacida no se quedó de brazos cruzados. Además de manipular las líneas ley del desierto para causar desastres y expulsar a sus habitantes hacia la guarida del rey dragón de hierba, también discutió constantemente con el reino del invierno. En primer lugar, anunció públicamente la derogación del acuerdo de ayuda mutua firmado entre Sumeru y Winter, declarando que a partir de ahora, al ejército de Winter no se le permitiría aparecer en territorio Sumeru sin permiso, y todos los miembros de los locos en territorio Sumeru debían irse inmediatamente. Al mismo tiempo, Nacita también aprovechó la oportunidad, utilizando las incursiones anteriores de los pueblos del abismo y del desierto como pretexto, para reclutar soldados dentro de la selva tropical y formar el propio ejército de la selva. Aunque el sirviente había dicho previamente que el lado del invierno definitivamente enviaría a otros ejecutivos,
Narcida hizo una serie de movimientos y los miembros de los locos fueron expulsados de Sumeru. El desierto, el punto de conflicto más fácilmente explotado por los locos, ahora se ha convertido en algo parecido al fin del mundo. Como no tenían forma de llegar al corazón del dios de la hierba, tuvieron que abandonar temporalmente su plan de apoderarse de él y, en su lugar, establecer operaciones en otros países. Mientras tanto, bajo el liderazgo de Dace, después de 2 meses de migración, la gente del desierto finalmente se acercó al territorio del rey dragón de hierba Apep. Cuando llegas aquí, los efectos del viento y la arena son casi inexistentes. Fue en ese momento que Dace habló de nuevo, advirtiendo a la gente del desierto que, de ahora en adelante, debían postrarse a cada paso hasta llegar a su destino. Solo así podrían transmitir su piedad y fe al dragón sagrado y tener la oportunidad de recibir su protección. Así, a 30 kilómetros de la guarida de Apep, un grupo de gente del desierto comenzó a postrarse a cada paso, como devotos peregrinos. Señor Rey de la Hierba, hemos llegado a 30 kilómetros de la guarida de Apep. Como usted ordenó, ya he dado instrucciones a la gente del desierto para que comience su peregrinación. Dentro del palacio Jing-san, Náxida recibió una feliz respuesta de Dina Sedai. Así es, el sabio dice que sacó al pueblo del desierto de su aprieto fue Dina Sede. Desde que comenzó el desastre, ella aceptó la misión que le dio Nasita de ayudar a la gente del desierto y sacarlos del desastre. Por supuesto, Nasita no le dijo la verdad a Dina Sedai, y Dina Sedai no sabía que el culpable detrás de la serie de desastres en el desierto era su propio dios. Ella realmente creía que su dios era gentil y amoroso, y que estaba allí para salvar a la gente del desierto de su sufrimiento. Dina Sede tiene tan solo 15 años y está en la edad en la que le encanta fantasear, así que cuando escuchó que iba a ser una gran heroína que salvaría al mundo, aceptó sin dudarlo. Al escuchar la emoción en la voz de Dina Sede, los ojos de Nasida se suavizaron y una sonrisa apareció en sus labios. Esta gentileza era genuina. Entiendo. Hiciste un buen trabajo, Dina Sede. Ten cuidado. No se preocupe, señor Rey de la Hierba, soy increíble. No he tenido ningún accidente en el camino. Dina Sede dijo con una sonrisa, sus palabras llenas de confianza. Pero ella no sabía que la razón por la que pudo tener un viaje tranquilo fue porque su dios había estado cuidándola todo el tiempo. Cada vez que los dioses sentían que ella estaba a punto de darse por vencida, la tormenta de arena amainaba. Cada vez que sentían que ella podía resultar herida, los dioses controlaban a los monstruos para que se mantuvieran alejados. Después de colgar la llamada con Dina Sede, Nasida reprimió su sonrisa. Sí, ella creó el desastre no solo para castigar a la gente del desierto, sino también para conducirlos hacia el rey dragón de hierba Apep. En cuanto a por qué hizo eso, desde que asumió el trono, ha recibido continuamente el poder de la fe del pueblo. Se sorprendió al descubrir que el poder de la fe era una fuerza espiritual positiva, y que esta fuerza era muy eficaz para aliviar la angustia mental causada por el poder del abismo. Hace 1000 años, el dios del desierto, el Rey Rojo, se corrompió tras estudiar el poder del abismo. Para proteger el desierto y a su pueblo, el Rey Rojo se dejó devorar voluntariamente por el Rey Dragón de la Hierba, Apep. Apep solo se dio cuenta de que lo habían engañado después de tragarse al Rey Rojo, era venenoso. Pero para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde, el abismo ya lo había corrompido. Entonces, cuando Nasita se enteró de que el poder de la fe podía aliviar el dolor causado por la contaminación del abismo, una idea apareció en su cabeza. Tras miles de años atormentado por el poder del abismo, el Rey Dragón de Hierba sentirá afecto por los humanos una vez que reciba su fe y su sufrimiento se alivie. ¿Hasta qué punto estaría dispuesto a sacrificarse por esta gente que cree en él? Con esto en mente, Nasida desató una calamidad en el desierto y comenzó su plan contra Apep. Capítulo 30 Cerrando la red. Allí, Apep ya había percibido la normalidad del entorno geológico del desierto. Pero no le importó, porque ese nivel de anomalía geológica no representaba ninguna amenaza para él, y tampoco le importaban las vidas de los humanos. Simplemente permaneció inactivo en su nido, soportando en silencio el dolor provocado por el poder del abismo. Sin embargo, el dicho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es como una maldición. Cuando eres lo suficientemente fuerte, aunque no tengas intención de hacer nada, siempre habrá personas débiles que querrán refugiarse en tu vida y acarrearte desastres. Cuando Apep se dio cuenta que millones de humanos se dirigían hacia su guarida, se puso furioso, pues ya estaba irritable debido a la corrupción del abismo. Tiene un fuerte sentido del territorio. Para él, esta migración humana es una invasión de su territorio.
Estaba a punto de darles una lección a estos humanos ignorantes cuando, de repente, se quedó paralizado. De repente, sintió una fuerza invisible que avanzaba hacia él, una energía espiritual pura, como la cálida luz del sol brillando en pleno invierno o el agua refrescante de manantial en el abrasador verano. Cuando este poder espiritual convergió sobre él, sintió una indescriptible sensación de seguridad surgiendo de lo más profundo de su corazón, y las frenéticas divagaciones y los impulsos inquietos de su mente se calmaron lentamente. Había pasado mucho tiempo desde que me había sentido así, tranquilo, sereno y cómodo. Es como si a una persona con una enfermedad grave y un dolor insoportable le dieran un analgésico. El instinto biológico de buscar ventajas y evitar daños la incapacita para resistir tal tentación. Así que, ante la invasión humana de su territorio, optó por ceder. Con cada paso y cada reverencia, 4 días después, el pueblo del desierto finalmente llegó a su destino y, guiados por Dinasede, comenzaron a construir su tribu. Ante la perspectiva de sobrevivir, no tenía sentido adorar a un dios muerto. Los habitantes del desierto olvidaron al rey rojo y, en su lugar, erigieron una estatua del rey dragón de hierba en su tribu, adorándolo como su deidad tribal y ofreciendo devotas oraciones a diario. Al principio, Apep solo lo vio como un trato. Tal vez fue por aburrimiento, tal vez fue el atractivo de la fe, o tal vez simplemente no le gustaban los 7 dioses, especialmente el dios de la hierba, y por lo tanto sintió que era una gran bofetada en la cara de los 7 dioses que los seguidores del dios de la hierba ahora lo adoraran. Después de todo, Nasita parecía estar por encima del hombro en el juego. En resumen, a medida que pasó el tiempo, Apep gradualmente dirigió su atención hacia los humanos que habían construido casas a su alrededor. Ha formado una extraña interdependencia con la humanidad, proporcionándole ésta el poder de la fe, al tiempo que le abre un refugio seguro en tiempos de desastre. Pronto, había pasado un año. Después de un año de convivencia y con el inmenso apoyo espiritual de la gente del desierto, el estado mental de Apep mejoró. Al principio, a Apep no le gustaban los humanos, pero durante el último año, a medida que pasó tiempo con ellos, su actitud cambió. Cuanto más observaba a estas pequeñas criaturas que le habían dado su fe, más adorables le parecían. Y al ver cómo las tribus humanas de su territorio se fortalecían, una alegría indescriptible se apoderó de su corazón. Especialmente durante el festival mensual de las hogueras, cuando ve la hoguera ardiendo brillantemente en la tribu y a los pequeños humanos bailando a su alrededor en lo que consideran hermosas danzas religiosas para expresar su gratitud por la protección del dragón sagrado, una extraña sensación de satisfacción siempre surge en su corazón. Esta sensación es como cuando rescatas a un cachorro herido. Para ti, rescatarlo es un acto sencillo, pero el cachorro te trata como a un dios, saltando y brincando a tu alrededor, e incluso corriendo para atrapar cosas raras y dártelas todos los días. A medida que observas a este cachorro crecer desde estar cubierto de heridas hasta volverse fuerte y saludable, y luego tener una camada de cachorros, una sensación de alegría y satisfacción inexplicable surgirá en tu interior. Sin mencionar que este cachorro también puede aliviar tu dolor e incluso curar tu enfermedad terminal. Apep mostró un favoritismo cada vez mayor hacia la gente del desierto, y Nasida, viendo que era el momento adecuado, inmediatamente comenzó a cerrar la red. La contaminación del abismo comenzó a intensificarse, extendiéndose hacia las recién establecidas tribus del pueblo del desierto. Tormentas, terremotos, monstruos, esas pesadillas que más temen los habitantes del desierto han atacado una vez más. Solo podían gritar desesperados, rogando por la protección del gran dragón sagrado. Y el dragón santo no los decepcionó, usando frecuentemente su poder para aniquilar a los monstruos y proteger su tierra natal de los desastres. Sin embargo, Apep no se dio cuenta de que ya estaba siendo corrompido por el poder del abismo, y para proteger a la gente del desierto, tuvo que luchar constantemente contra los desastres causados por el abismo, lo que solo lo haría más contaminado por el poder del abismo. Los efectos del abismo son sutiles y graduales. Para cuando se da cuenta de lo que sucede, el dolor insoportable en su mente es casi insoportable, lo que le hace emitir un rugido atronador. Al sentir el dolor del dragón sagrado, la gente del desierto se llenó de miedo. El dragón sagrado es una gran deidad guardiana que les brinda refugio durante los desastres. Si algo les sucede, ¿cómo sobrevivirán a esta aterradora tormenta de arena? Justo cuando la gente del desierto estaba llena de preocupación, el sabio guía Dais una vez más les trajo esperanza. He obtenido un secreto ancestral. Se dice que hace 1000 años, un conocimiento prohibido causó una gran catástrofe en el desierto, y el dragón sagrado se contagió de él durante esa catástrofe.
En aquel entonces, el antiguo dios de la hierba, el gran rey del árbol de la bondad, ya había previsto que el dragón sagrado acabaría siendo completamente corrompido por el conocimiento prohibido. Sin embargo, el dragón sagrado poseía un gran poder, y una vez que muriera, el enorme poder elemental de la hierba que portaba traería un gran desastre al mundo. Para ello, el gran rey árbol y el clan del dragón sagrado crearon una chispa. El dragón sagrado ha sido atormentado por el conocimiento prohibido hasta el punto de que casi no le quedan fuerzas. Sin embargo, si encuentra la chispa y activa su poder, podrá curarse gradualmente. Todos. El dragón sagrado nos ha acogido y nos ha dado un lugar donde vivir en este apocalipsis. Ahora nos toca a nosotros pagarle. Por el dragón sagrado, por el futuro de los habitantes del desierto. Necesito 20 guerreros del desierto que crucen la tormenta de arena conmigo y encuentren la chispa de la vida. ¿Quién está dispuesto a ir conmigo? Dai se levantó el brazo y gritó, y la multitud respondió de inmediato. Así que en este día, para salvar al dragón sagrado, el sabio dice y los guerreros del desierto partieron.